¿Cómo se hace la evaluación clínica? Hay dos criterios que hay que utilizar: la fuerza, poder o tamaño de efecto del valor del resultado en la muestra, es decir, del valor crudo. El riesgo relativo, ejemplo, es 4 en un estudio y es muy fuerte para riesgo relativo. Recuerden que normalmente se compara este con otro medicamento, es 4 curados o 4 muertos del grupo experimental versus 1 del control. Y también se analiza la eficacia mínima esperada. Y esto no es sino ir y observar el valor más bajo del intervalo de confianza. Cuando es mayor de 1, el 1,4, como ejemplo, este es el valor más bajo. Pero cuando es valores menores de 1, el más alto valor es el más cercano, es la eficacia mínima esperada. Entonces, para tomar decisiones y hablar de significación clínica, si tienen intervalos de confianza es lo ideal. Con esto se puede tomar decisiones diciendo, esta es la eficacia más baja probable en mi paciente. Pero hay un problema. ¿Qué pasa cuando no tiene intervalos de confianza y solo le dan el valor de P? Entonces aquí hay dos conceptos que es importante, que tienen que ver con el tamaño o poder, el poder o tamaño de efecto. Y se habla de si es clínicamente relevante o no clínicamente relevante. Ejemplo, un valor de riesgo relativo de 1, 1, 1, 2 puede ser muy pequeño comparando un medicamento con otro, es no clínicamente relevante, y un valor de 3 es clínicamente relevante. Pero esto es para cualquier dato que ustedes quieran. Pero cuando no tienen intervalos de confianza y solo tienen valor de P, hay que armar esta tablita. Entonces, puede ser estadísticamente significativo y clínicamente relevante, estadísticamente significativo y no clínicamente relevante. Estas son las dos alternativas en un análisis con chi cuadrado o con con Fisher exact test, ¿no? El test exacto de Fisher. Y puede también ser clínicamente relevante, pero no estadísticamente significativo. Recuerden que si no hay otra evidencia, esta también puede ser tomada, aunque sea de muy bajo nivel de evidencia, porque esté en el nivel último de evidencia. Y los que sí no nos sirven de mucho son los no estadísticamente significativos o no y no clínicamente relevantes. Pero esto es cuando usted tiene solo valor de P y no tiene intervalos de confianza. No necesita hacer todo este análisis cuando tiene intervalos. Solo tiene que evaluar si es o no clínicamente relevante. Demos un ejemplo. Aquí tengo 2 estudios de uso de antibióticos. Estoy usando no riesgo. Y tengo 2 estudios, un antibiótico A, el estudio A y un estudio B. Los dos prueban antibióticos, ¿no? Entonces, un antibiótico versus otro antibiótico en el A, el B un antibiótico versus otro antibiótico o placebo, cualquiera de esas cosas. Entonces, ustedes ven aquí, dice reducción de días de estada. El A reduce en lo que sería el tamaño de efecto mucho más que el B. Si tomaríamos solo la relevancia clínica, diríamos que el estudio A tiene mayor relevancia clínica, el resultado tiene mayor relevancia clínica que el B. Si tuvieran solo valor de P, los dos son estadísticamente significativos, pero el A es más clínicamente relevante. Pero cuando ya tiene valor de P y los dos son estadísticamente significativos, ya no me importa el valor de P, me interesa solo ver los intervalos de confianza. Y el valor que vamos a usar para extrapolar y tomar decisiones es el límite más bajo, que en este caso es menos 4,7 para el estudio A y menos 2,8 para el estudio B. Entonces, ¿qué significa? Que la eficacia más baja probable en el tratamiento con el antibiótico A versus placebo, lo que sea, es de casi 5 días, reduce en 5 días, mientras el B en apenas 2,8 días. Entonces, tomando en cuenta esto,
La significación clínica está dada por el límite inferior del intervalo. Y eso es lo que voy a tomar como referente para tomar decisiones. Si los dos son estadísticamente significativos, no me importa. ¿Qué pasa si no tendría intervalos de confianza? Igual iría mi decisión por el A, porque no interesa ya el valor de P. No interesa mucho, digamos así. Entonces recuerden que siempre hay que tratar de buscar artículos con intervalos de confianza. Y si no hay, ustedes pueden calcular intervalos de confianza. Hay programas estadísticos que les permiten calcular cuando no les den los intervalos de confianza. Los buenos estudios siempre tienen intervalos de confianza. ¿Sí? Y es lo mejor para tomar decisiones, el límite inferior del intervalo. Bueno, aquí lo mismo, repetido nada más. Bueno, entonces recuerden que siempre evaluamos primero la eficacia o efectividad de un medicamento, vemos la dirección, la eficacia a favor de quién, en este caso 0,73 es menor efecto, pero menor efecto significa menos admisiones hospitalarias, ¿sí? El valor más bajo probable es 0,85, que en RRR la reducción del riesgo relativo sería 5%, que clínicamente no es muy relevante, solo por el hecho de que son admisiones hospitalarias. Evitar 5 admisiones hospitalarias sí es importante, solo por este hecho, pero de ahí es de bajo, de nivel de eficacia, ¿no? O de la fuerza o tamaño de efecto. Entonces este es el que tomaríamos siempre aquí. Igual aquí en este es no estadísticamente significativo. Aquí tengo el otro de Multiple Fixed Dose Protocol 0,84. Igual es un poquito mejor que el 0,85, pero igual es 16% de RRR, ¿no? Entonces recuerden que con esto tomamos decisiones. Entonces, visto así, yo digo, sí, es mejor los anticolinérgicos y los beta-agonistas versus los beta-agonistas solas, ¿no? Aunque no es una diferencia muy, muy grande por el hecho de ser admisiones hospitalarias, sí, yo digo, sí vale la pena por la eficacia dar el tratamiento combinado. Segundo criterio que tomamos en cuenta para tomar decisiones son los efectos adversos. De todos los que usted tienen aquí, no hay ningún efecto adverso que sea muy grave, ¿sí? Que se haya detectado en este estudio. Tiene temor, vómito, náusea y relapse, es decir, recaída, ¿no? Vuelva a ser de nuevo una emergencia, una crisis asmática. Este sería el más grave. Entonces, si ustedes ven, los vómito y náusea son no estadísticamente significativos, pero son de muestras grandes, por lo que podríamos concluir que los dos, el tratamiento combinado y el solo, tienen la misma seguridad. Por lo tanto, da lo mismo el uno que el otro. En temor, en cambio, 0,93 es el valor más bajo probable de seguridad o de efecto adverso, sería igual a 7% de RRR, ¿no? Entonces es bastante pequeña la diferencia, pero igual es un poco mejor. Y en relapse es no significativo tampoco. Perdón, en náusea también es significativo con 5% de RRR. Entonces, con esto concluimos que sí, que los anticolinérgicos y beta-agonistas son mejores que los beta-agonistas solo para crisis asmática. Y con eso ya tenemos dos de los criterios a llenar en la tabla, ¿sí? Aunque vamos a ver después que desgraciadamente todo esto es comparando uno con otro y nosotros queremos saber la eficacia y la seguridad sola de cada medicamento. Ahora voy a hablar de riesgo atribuible y voy a hablar de esto porque la medida más importante a usar para evaluar el tamaño de efecto y usarle en la tablita con las cruces se llama fracción etiológica en expuestos. Y para entender eso hay que entender qué es el riesgo atribuible. Ya habíamos dicho que el riesgo atribuible no es sino la diferencia de tasas de incidencia. Una tasa menos otra tasa. Recordemos si yo tengo que aquí terminaron curados 19%
del grupo experimental y 5 del grupo control, el riesgo relativo sería 19 dividido para 5. Pero el riesgo atribuible o diferencia de tasas es 19 menos 5, es más 14%. Entonces aquí es el mismo análisis, mayor efecto. Si los dos tienen igual porcentaje de pacientes curados, me va a dar 0. Y si el grupo experimental tiene menos curados que el grupo control, me va a dar valores con signo negativo. Entonces, recuerden, la dirección del efecto es muy simple. Signos positivos, mayor efecto. 0 igual efecto. Signos negativos, menor efecto. Esa es la diferencia en el análisis de riesgo atribuible versus odds ratio y riesgo relativo, ¿no? Entonces, la diferencia de riesgos es con signos positivo, negativo y 0. Bueno, ahora el análisis de eficacia a favor de es idéntico al que habíamos hecho con riesgo relativo. Si los valores son positivos, y ejemplo, aquí estoy yo viendo ganancia de peso como el ejemplo, entonces tener un riesgo atribuible de más 15, más 12 es a favor del grupo experimental. Y si en cambio es menor con signo negativo, sería a favor del grupo control. Es el mismo análisis hicimos en riesgo relativo, la diferencia solo es que 0 es igual efecto, signos positivos mayor efecto, signos negativos menor efecto. El valor de P se analiza igual que el riesgo relativo, no hay mucho que decir. Todos los valores menores de 5% son confiables o estadísticamente significativos. Mientras más ceros tenga, eso es mejor, son más confiables, más altamente significativos o con menor probabilidad de error tipo 1. En cambio, mientras más alto el valor, son no confiables o no significativos. Y valores de más de 0,5, 50% de error, recuerden que son altamente significativos o altamente no confiables, o muy baja probabilidad de error tipo 2, aquí de tipo 2. Entonces, con estos valores es fácil analizar la significación estadística. Pero ya hemos visto que no es un muy buen indicador de inferencia el valor de P. Es mejor usar el riesgo, usar intervalos de confianza. El otro criterio, fuerza o tamaño de efecto. Aquí es muy fácil, más 1 a más 9 es débil, más 10 a más 19 moderado, fuerte más 20 a más 39 y muy fuerte 40 a 100. Bueno, entonces este es el riesgo atribuible, es bastante fácil de evaluar, no tiene mucho secreto. E igual que el anterior, evaluamos los intervalos de confianza, la significación estadística. Si el intervalo tiene el 0, está cruzado por el 0, es no significativo. Ejemplo, este es altamente no significativo, este es moderadamente no significativo. Este es altamente significativo, este es moderadamente significativo y este es bajo significativo. En otras palabras, la estrechez del intervalo define el nivel de significación. Pero para efectos de tomar decisiones, lo que me interesa a mí es siempre considerar el límite inferior del intervalo. En estos no puedo tomar decisión, excepto este, que es altamente no significativo, en donde digo probablemente los dos son iguales. Pero aquí el valor que voy a tomar para tomar decisiones es el límite inferior del intervalo, que aquí sería menos 39% más o menos. Si ustedes comparan estos de menor efecto, tendría aquí menos 3 más o menos de riesgo atribuible, este sería el límite más bajo probable, o la eficacia más baja probable. Y acá, en cambio, sería el 20 la eficacia más baja probable. Entonces, aunque esta sea bajo significativo por el hecho de tener el límite inferior más alto que este otro, uso este, que aunque sea poco significativo. Lo que dije antes, no importa si ya son los dos significativos.
lo que interesa para tomar decisiones del límite inferior del intervalo. Entonces, esa es de una manera fácil, rápida, el análisis de significación clínica, ¿no? Y nada más. Entonces, recuerden que es bastante fácil, ya no se preocupen mucho de analizar datos. En los datos lo único que les interesa es, primero, si los intervalos son estadísticamente significativos o no son estadísticamente significativos. Eso es lo único. Bueno, entonces de nuevo vuelvo a este artículo para ver qué nomás tiene y hacer un análisis rápido de significación clínica. Entonces veamos. Ahora los gráficos de Cochrane, los artículos de revisión sistemática de Cochrane tienen una ventaja enorme. Le dan esta tablita de resumen en donde ponen el dato más importante para el resultado o outcome primario, en este caso hospital admisión. Y hemos hecho este análisis, 0,73 es menor efecto, eficacia a favor del grupo experimental, que sería el anticolinérgico Masaba, ¿no? Intervalos estrechos, si restamos el límite superior del inferior, apenas de 0,2, son intervalos bastante estrechos. Y la calidad de la evidencia, según este artículo, es alta para GRADE, que eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo evaluamos GRADE, ¿no? Entonces aquí tienen que la incidencia de curados fue de 17% para los tratamiento combinado y 23% para tratamiento del grupo control. Yo puedo calcular el riesgo relativo, es simple, 17 para 23 me da 0,73. Quieren calcular el riesgo atribuible, 17 menos 23 me daría igual a menos 5. Entonces, un riesgo relativo de menos 1 es igual a un riesgo relativo con signo negativo de menos 5% en este caso. Entonces, este es algo muy simple de analizar y eso tienen los artículos de Cochrane. Vayámonos a ver unos forest plot para... Entonces, generalmente Cochrane y todos los artículos de Cochrane tienen muchos análisis, ¿no? Entonces, siempre hay que ir a ver el primero, que es que es para el outcome primario. Como ustedes ven, aquí dice Hospital Admissions. Lo que me interesa es directamente ir al rombito, ¿no? Ir al rombo. Y aquí está 0,73, 0,63 a 0,85. Si yo no quisiera calcular riesgo atribuible, aquí tienen los datos para calcular riesgo atribuible. 224 para 1272 le daría la incidencia del grupo experimental. Y 284 para 1225 me daría la incidencia del grupo control. Con esto yo puedo calcular riesgo atribuible, fracción etiológica y NNT. Son dos medidas que vamos a seguir analizando. Bueno, aquí hay un análisis que le suelen llamar análisis estratificado, si ustedes quieren, por ejemplo, este es un análisis para una dosis simple. Miren que aquí en dosis simple no hay diferencias estadísticamente significativas. La muestra es más o menos grande, en otras palabras, es posible que los dos sean iguales. Entonces, eso para Entonces, ustedes pueden ir viendo todos los resultados. Dice múltiples dosis ajustadas del protocolo. Esta es igual que en general, ¿sí? Es análisis estratificados. Y aquí hay otro adicional. Pero el total de los totales ya es el que habíamos analizado. Pues van a encontrar estas tablitas con diferentes outcomes. Todo esto son riesgos relativos casi similares a los de diferencia de medias. Bueno, siempre los últimos cuadros son los de efectos adversos. Entonces, bien, ¿por qué les hago ver y analizar cada uno de estos forest plot?
Porque antes se evaluaba el nivel de evidencia del artículo completo, de todo el artículo. ¿Sí? Eso se hacía, se evaluaba el artículo completo. Ahora, con Grade plantea que no vale la pena evaluar el artículo completo, que hay que evaluar cada resultado. Por lo tanto, el nivel de evidencia es para este resultado y eso hace Grade. O sea, ejemplo, este estudio tiene estadísticamente significativo, intervalos estrechos, bastante bueno, eso veremos después. La heterogeneidad de 0, lo que quiere decir que tiene una homogeneidad de 100%. Hay que ver otros resultados, pero con estos resultados, miren, basado en el análisis que hemos hecho, ¿cuál es la conclusión de este autor? Dice, en los niños con experiencias de exacerbación de asma y bajo riesgo de admisión al hospital, baja el riesgo de admisión hospitalaria si son tratados con una combinación de SABA inhalado más anticolinérgicos versus SABA solo. Ellos también experimentaron un mejoramiento de la función pulmonar y menor riesgo de náusea y temor, que es lo que habíamos visto. En los dos grupos los hallazgos sugieren, pero no hay pruebas, que posiblemente una modificación del efecto donde intensificaría el anticolinérgico tratamiento y la severidad del asma puede asociarse con mayores beneficios. Entonces esto es más estas. Pero de todas maneras dice, necesitamos más estudios para identificar características de los niños y los beneficios del uso de esto en los niños. Entonces, a pesar de que ya dan una recomendación, llegan a decir que necesitan más estudios. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos niños tienen criterios de exclusión y estas recomendaciones sirven para estos niños, solo para este tipo de niños. Y se necesita tener recomendaciones para niños con otros factores de riesgo, por ejemplo. Entonces, por eso es importante. Entonces, esa es la recomendación. Leyendo el resumen ya se puede evaluar rápidamente y en el caso de que el resumen y la tabla 1, ya con esto usted puede decir, para la recomendación de admisiones hospitalarias, me dice que tiene un grade de high, de alto nivel de evidencia. Recuerden que el grade evalúa el nivel de evidencia para cada resultado. Es posible que para este resultado sea de alta calidad, 4 crucecitas, pero para otros resultados no es de esa calidad.